Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento, lugar y circunstancia en que, estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 27. Cosas para contar de seguimos comentando todas aquellas, cosas, aspectos que estén impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional que tú necesitas saber para ser, alguien, profesional en tu vida, al menos entre tus espacios, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Entonces, en esta semana tenemos un tema bastante interesante, algo que, va a generar un poquito de polémica y ahorita vamos con la persona que va a representar este episodio, pero sin antes tenemos que hacer mención a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos aquí en YouTube, en Cosas para Contar. Si no estás suscrito, por favor, vayan al canal y denle un poquito de amor al tema. También en nuestros formatos audibles de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts, todos ellos, Cosas para Contar respectivamente. Y las redes sociales del canal, Cosas para Contar PDC en Instagram y cuentas personales, @rafa.m03 en Instagram y m03rafa en Twitter. Pero vamos a entrar ya de lleno al tema porque la invitada que tenemos esta semana, estará emocionada ya de comentar estas cosas importantes, porque hoy vamos a, hablar un poquito más de un contexto en general, a pesar que vamos a hablar ciertos temas o casos que se han dado en Venezuela como en el mundo, sobre lo que ha sido estos episodios bastante lamentables de feminicidio o femicidio, asesinatos a personas de un género en específico, en este caso a las mujeres. Así que en esta edición de Cosas para Contar estamos con una periodista especializada en el área de sucesos, host de televisión para un canal importante de este país. Estamos hoy en Cosas para Contar con Angélica Lugo. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo te va? Bien, gracias por invitarme y saludo a todas las personas que están sintonizando tu programa hasta ahora. No, vale, gracias a ti por el tiempo y eso que estás dando en esta oportunidad para, tu amplio mundo del periodismo en general, porque para los que no tengan al tanto, Angélica es host de un programa importante de suceso llamado Rostros del Crimen que se transmite por Televen, que también toca este tipo de temas de impacto nacional. Sí, no, y muchísimas gracias, me parece muy oportuna la invitación que me haces, sobre todo el tema que estás manejando, que aunque se ha vuelto cotidiano en los medios de comunicación y ahora las redes sociales, que es una vía o un canal para comunicar, lamentablemente no podemos dejar de visibilizar el tema de los femicidios, la violencia de género, y hay que analizarlo y hacer campañas desde los medios de comunicación, los medios digitales y todas estas plataformas como la que estamos utilizando contigo, Rafael, porque es bastante preocupante cómo se está incrementando la violencia intrafamiliar y la violencia de género, específicamente en nuestro país. Es algo que pasa también a nivel mundial, pero estamos en Venezuela y hay que monitorear lo que está pasando, analizar las causas de por qué está ocurriendo y ver cómo podemos contribuir para que no sigan registrándose casos tan atroces como los que estamos reportando y recibiendo nosotros la información de manera prácticamente diaria. Es así, Angélica, porque es algo que no se puede tapar así tan fácil con un dedo, porque no podemos negar, hasta para nadie es un secreto, que en Venezuela, así como también en otros países de Latinoamérica, se ha dado bastante estos casos de maltrato hacia la mujer, abusos hacia el género femenino y así como la lastimosa consecuencia que es el asesinato de ellas, mayormente por relaciones de pareja que están como que en un dilema, un problema bastante importante. Pero por lo menos en Venezuela, Angélica, tú has llevado, estos casos desde hace un tiempo. ¿Y por qué crees que se ha vuelto tan popular este término, el término feminicidio o femicidio en nuestro país? Sí, se ha vuelto popular porque siempre han ocurrido los crímenes hacia las mujeres o los asesinatos hacia las mujeres, porque un femicidio es un asesinato. Pero el término como tal de femicidio se viene a incluir en la legislación venezolana, si mal no recuerdo, y puedo buscar ahorita el artículo porque lo tengo en una de las presentaciones que he dado recientemente, desde 2014, cuando se introduce el término de femicidio, que ya es más específico, es un homicidio a una mujer por su condición, por su género, y normalmente estos femicidios se cometen por parte de la pareja, pero pueden haber casos que son considerados femicidios en los que las mujeres que son asesinadas no precisamente por su pareja, sino por otra persona, que en este caso sería el victimario, pero de acuerdo con la legislación venezolana es considerado femicidio. Entonces sí, desde 2014 se empieza
a darle como ese concepto al homicidio de la mujer, que desde siempre ha ocurrido, y desde el Estado y algunas organizaciones no gubernamentales se están emprendiendo campañas en contra de la violencia de género y por supuesto del femicidio, porque la violencia de género puede empezar desde una violencia verbal, psicológica, luego con golpes, maltratos físicos y puede desencadenar en un femicidio, como ya lo hemos ido viendo, porque si bien es cierto que se manejan algunas cifras en algunos casos extraoficiales, porque son cifras que no son oficiales, es decir, por parte de un ente del Estado, sino de una organización no gubernamental, o una cifra que lleva, por ejemplo, un periodista de sucesos, existen otros casos, o sea, no podemos ver como aislado el tema de violencia de género con el caso de femicidio, porque aunque una mujer no entre en las estadísticas, no sé si me estoy explicando, del maltrato físico o en este caso de la violencia de género, porque no es asesinada, porque no es una cifra o un caso más de femicidio, hay muchísimas mujeres que no denuncian y que a diario o de manera constante son víctimas de violencia de género. Entonces eso, por lo menos en mi caso, y sé que varios periodistas de la fuente de sucesos están muy pendientes también, no únicamente de las cifras o de los números de las víctimas que mueren a consecuencia de la violencia de género, sino que también monitoreamos mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, pero por no denunciar o por no ser visibilizado ese caso en los medios de comunicación, no entran en las estadísticas. Por ejemplo, existe el Observatorio de Femicidios, que surgió en el año pasado, durante la pandemia, y ellos entre enero y febrero contabilizaron 43 femicidios. ¿Es así? Pero hay muchas más mujeres que son víctimas de violencia de género. O casos que no son reseñados en prensa o que no se conocen, que no van a ingresar en las estadísticas. Por eso es que siempre se habla de cifras extraoficiales y que esas cifras extraoficiales al final de cuentas son un subregistro, porque hay muchos más casos que esos 43 femicidios. Claro, me imagino, y más que, por ejemplo, en Venezuela, que, bueno, se tiene por estigma que es un país, digamos, un poco machista, ¿no? Que se da privilegio más que todo al hombre y que esté esta tentativa a que, bueno, las mujeres sean subyugadas, doblegadas a este tipo de maltratos, es algo que, digamos, se tiene que cambiar y tiene que haber, digamos, un tipo de legislación que vaya a favor realmente de, bueno, del bien común y en última instancia de lo que es el apoyo y responsabilidad hacia la mujer. Pero ahorita me comentaste que hay como ciertas legislaciones o algo así que por lo menos en el ámbito de la prensa lo que hemos podido recabar, digamos, no son tan comentadas, así como los propios casos. Así que más o menos desde cuándo se vienen haciendo legislaciones o leyes en pro de disminuir estas prácticas. No, siempre, o sea, digamos siempre, pero yo creo que realmente se viene haciendo un énfasis aproximadamente desde 2014, cuando en el Código Penal establecen lo que es el término de femicidio. ¿Sí? Como te comentaba anteriormente, siempre han ocurrido asesinatos a mujeres, pero ahora se le está dando su término específico de lo que es el femicidio, ¿sí? Sí. Y es algo que... eso, o sea, de verdad que sí hay que admitirlo, aunque desde el Estado es el Estado es el garante de garantizar, valga la redundancia, los derechos humanos o la seguridad, en este caso a las víctimas de violencia de género. El encargado de hacerle seguimiento a esto, pues realmente sí están haciendo un trabajo y están haciendo campañas desde las fiscalías, al Ministerio Público o algunas organizaciones como INA Mujer, que recibe denuncias las 24 horas. Sí, o sea, realmente sí se están abocando a esto, pero no únicamente corresponde al Estado. Están los medios de comunicación, en este caso los periodistas de la fuente de sucesos, las mujeres en sí, o las redes de las mujeres que son víctimas de violencia de género, algunas veces son testigos silentes, pues creo que se tiene que impulsar la denuncia. Están las organizaciones no gubernamentales, o sea, creo que se tienen como que sumar esfuerzos desde distintos ámbitos, desde los estatales, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y la sociedad civil, por supuesto, para no ver como normal el tema de los femicidios en Venezuela. Efectivamente, y bueno, uno de los miembros que
tú mencionas más que todo el ámbito de las ONG, bueno, se habla a través de lo que es, tú comentaste el Observatorio Digital de Feminicidios, el CEPAS, hay otro ente que, si mal no recuerdo el nombre, te lo tengo aquí, es Ubipox, que también hace como denuncias de este tipo de sucesos en contra de, bueno, el maltrato y homicidio hacia mujeres. Pero por lo menos este también fenómeno se ha dado más a conocer o ha explotado un boom creciente debido a algo que está ocurriendo en el estado portuguesa. Para los que nos están viendo desde fuera de Venezuela, un estado en el sur del país que, bueno, ha estado muy llamado a estos números de feminicidios. Muchas muchachas que han perdido la vida. Pero mayormente, esto es lo que dicen estas estadísticas, son de entre 22 a 40 años, o sea, mujeres jóvenes que están siendo atacadas por el sexo masculino. Así que te pregunto, Angélica, ¿qué está ocurriendo en el estado portugués? Mire, es que yo no hablaría únicamente del estado portugués. El estado portugués sí ocurrió ese doble femicidio, esos crímenes registrados en la última semana del mes de febrero. Pero es que eso está ocurriendo a nivel nacional. Claro. No lo podemos ver como hechos aislados. Realmente, bueno, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero obviamente vemos que, bueno, en este caso los victimarios muchas veces actúan y se ve que pues deben tener algún desorden psiquiátrico o emocional, ¿no? Por la manera en que cometen los hechos. Las víctimas de Portuguesa, entiendo, fueron abusadas sexualmente. De hecho, la semana que viene, que vamos a estar grabando un programa de Rostros del Crimen, que vamos a hacer mención sobre todo a los últimos casos. Hubo una ola de femicidios a nivel nacional a finales de febrero, y vamos a hablar precisamente de los 2 femicidios de Portuguesa, también de la joven de 23 años que fue asesinada a la madrugada de ese último domingo del mes de febrero. Ajá. En Caracas, específicamente en la California. Sí, sí. Porque fue como eso, lo que te comentaba, la ola de femicidios, la cantidad de asesinatos a mujeres y la manera en que fueron asesinadas también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y creo que la haría a nivel genérico, no únicamente en Portuguesa, creo que sí, evidentemente está pasando algo con los hombres. Yo no sé si esto tenga alguna relación con el tema de la pandemia, el confinamiento. Ya tenemos prácticamente un año en el que las vidas o la cotidianidad a nivel mundial han cambiado, aunque hay una relativa nueva normalidad y algunas personas se han incorporado a sus trabajos. Sigue habiendo, yo diría que más del 60% de la población mundial que están confinados en sus casas, y eso ha traído como consecuencia que se incremente la violencia intrafamiliar y la violencia, en este caso, entre las parejas, ¿ok? Porque no únicamente son los hombres que agreden a las mujeres, hay mujeres que también agreden a hombres, pero pues las estadísticas o los casos nos están diciendo otras cosas. Siempre nos dicen, bueno, pero ¿por qué no documentas la violencia en contra del hombre? Bueno, no tenemos a los denunciantes, no tenemos cifras, y las cifras en este caso de las víctimas que mueren por consecuencia de violencia de género nos hablan que evidentemente se está incrementando la violencia contra la mujer, y se ha visto no únicamente en Venezuela sino también a nivel mundial, de cómo en este confinamiento hay mujeres que están siendo agredidas por sus parejas, por sus padres, por sus parientes, y pues que lamentablemente pierden la vida. Entonces no sé si hay como una relación entre lo que es este confinamiento y la violencia de la mujer, porque además eso, en la manera en que son asesinadas, no únicamente es que le quitaron la vida, claro. Es que exhiben como un trofeo a sus víctimas, y ahí yo creo que evidentemente hay una connotación psicológica que está pues motivando a estas personas a quitarles la vida, y en el caso de las 2 víctimas portuguesas que fueron víctimas de abuso sexual. Efectivamente, y bueno, también estoy de acuerdo, Angélica, lo quería colocar más que todo por partes, pero ese mismo contexto genérico que tú nos llevas es también muy válido, porque efectivamente es eso, pues no podemos culparle o estigmatizar a un solo estado por lo que está ocurriendo en materia de femicidio, porque realmente el país está en esa situación, y hay casos en cualquier otro lugar de Venezuela, así como también aquí, como en el resto del mundo, donde, bueno, lastimosamente se está agrediendo a las mujeres, porque, bueno, algunos podrán decir no, que son más indefensas o no lo son, pero siempre está como ese estigma, y más en estos países que son más la talante del hombre machista y demás.
Pero bueno, también está, o recalco el tema de Portuguesa porque por lo menos hace el domingo pasado, al momento que se está grabando este podcast, bueno, ya se cumplen más de, bueno, creo que son 3, 4 víctimas contabilizadas. Una de ellas, bueno, la última, Maikelis Morales, de 22 años, que bueno, fue hallada literalmente en la calle, enterrada para que la gente no viera, digamos, el cuerpo así tan fácil, sino que tuvieran que excavarlo y ver que realmente había otro caso más de feminicidio. Esto aunado a lo que son los casos de Eduarlis Falcón y Elianis Martínez, de 20 y 17 años, que fueron como que las que iniciaron esta nueva ola de feminicidios en Venezuela en este 2021. Así como el caso que tú comentas de María José López, de 20 años, que en Caracas, la capital de Venezuela, que, bueno, sufrió también este tipo de situaciones por parte de un novio celoso. Y eso es algo que, digamos, se tiene que contabilizar y tratar de reducir a su máxima expresión. Sí. Y yo creo, Rafael, que, bueno, en muchos casos ni siquiera es el novio. En el caso de la víctima de Caracas, era el exnovio. Hemos visto muchos casos de mujeres que son asesinadas por sus exparejas. El año pasado, uno de los casos, que se registraron más de 100, nada más en Caracas, de femicidios, uno de los casos que más causó conmoción a nivel nacional y que fue bastante mediático, fue el de Carla Ríos, una mujer de 39 años de edad, que fue asesinada por su expareja. Ella había dejado a su victimario, que se había separado de él, pero él la acosaba, la amenazaba. Llegó a, bueno, hay incluso videos en donde él sale con un arma de fuego y le decía: Carla, si no apareces me voy a matar. Sí, sí. Entonces aquí lo que nos llama la atención es que sí, en algunos casos víctimas de femicidio son por parte de su pareja, pero otras son de sus exparejas, que llegan a denunciar, como pasó en el caso de Carla Ríos, que denunció ante la Policía Científica, que es el 6CPC, y bueno, no valió que haya denunciado, igualito fue asesinado. Además, en el caso de ese hombre, él sigue prófugo, no ha sido capturado por las autoridades. Wow. Contrario a lo que pasó con el victimario exnovio de la chica que pierde la vida, que fue asesinada por él la madrugada del domingo. Él ya está capturado. De hecho, la semana que viene vamos a entrevistar a los padres de esta joven, que bueno, además era una joven universitaria que tenía todo un camino por delante. Es así. Y como te lo decía también, Rafael, pues también he tenido el seguimiento, o sea, me he preocupado también de tener el seguimiento y el testimonio de mujeres que ya han superado la violencia de género y que no lograron, gracias a Dios, pues morir como parte de la violencia de género. Un caso que me llamó mucho la atención el año pasado, y lo tengo en mi Instagram, lo pueden ver, en Angélica Reporter, es el de Yoslady Frankis, una joven de 30 años de edad, que en agosto, cuando iba saliendo un domingo muy temprano en La Bandera, desde su vivienda hasta el Sambil a trabajar, porque ella trabaja en una tienda, pero ahorita no ha podido ir por medidas de seguridad. Fue atacada por su expareja. Ella también había dejado a su expareja, él la acosaba, y pues nada, fue atacada con arma blanca, fue herida en varias partes de su cuerpo. De hecho, ahorita tiene las cicatrices. Llegó a estar en terapia intensiva, prácticamente iba a morir. Wow. Pero superó la violencia de género. Superó, es decir, después de haber estado intubada y estar en terapia intensiva, logró superar, salvar su vida, pero todavía está resguardada, no únicamente en confinamiento por la pandemia, sino porque su agresor está libre, no ha sido capturado por la policía. Entonces, hay muchos casos como ella. Ese caso fue reseñado en prensa, pero ¿qué pasa con las víctimas de violencia de género que pierden la vida y esos casos no se conocen? ¿O qué pasa con todas las mujeres que todos los días son atacadas por sus parejas o por otros agresores y que no se conocen? Claro. Creo que hay que darle voz a esas mujeres que son violentadas, ¿no? que exponen sus vidas. Y más que ahorita se han dado muchos casos, ahorita nos comentaste un caso que no estaba del todo al tanto, que digamos en una esperanza bastante buena, que bueno, hay muchachas que han afrontado o están en ese proceso de salir de ese acoso y tal, y oye, que hayan salido, digamos, victoriosas y que puedan reinsertarse en la sociedad psicológicamente, ¿no? Para seguir con sus vidas como normalmente son. Eso es un plus que realmente hay que valorar. Es como un caso que, bueno, voy a rescatar, que imagino que tú ya lo habrás trabajado del año pasado, con un hombre que se le conoció tanto como memes y la propia noticia en el 2020, que fue el Gordo Matías,
que llevó a una muchacha de nombre Morela, más de 30 años, raptada en su vivienda porque, bueno, tenía un circo, por decirlo de una forma, un circo de tortura en su residencia, que inclusive para el impacto es tan fuerte que están llevando 30 años en su residencia, no conocía todo lo que ha venido pasando en el país. O sea, se quedó, nunca conoció el nuevo milenio, todo lo que ocurrió y lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Y que hoy Morelas haya salido de ese yugo y todas esas cosas, Sí. oye, es algo bueno, que es un ejemplo que también se tiene que rescatar. Sí, Rafael, bueno, resulta que ese caso Morela también le hemos hecho seguimiento. Se nos ha hecho un poco difícil sacar al aire el programa porque hasta los momentos no hemos entrevistado a Morela. Okay. Entrevistamos a un familiar, a personas vinculadas con ella, pero hasta los momentos no ha sido posible, y eso que estamos grabando desde el año pasado, incluso fuimos al estado Maracay y grabamos a otras personas que en su momento se va a saber a través de Rostros del Crimen. Okay. Pero este caso nos habla de otro modo de violencia. ¿Okay? Se dice, sí, que Morela fue golpeada y que otras mujeres han sido golpeadas y que han sido víctimas del consumo de sustancias psicotrópicas de manera obligada por parte de este presunto agresor. Digo presunto porque la legislación venezolana es muy clara al señalar a las personas que están siendo sometidas a procesos judiciales. Okay. Hasta que no se demuestre lo contrario y no sean condenados, hay que utilizar el término de presunto. Entonces, bueno, en este caso es algo distinto porque, bueno, son mujeres que no han perdido la vida, pero que supuestamente estuvieron en cautiverio de manera obligada, tuvieron como otra realidad en confinamiento durante años. En el caso de Morela, por más de 20 años, tenía 17 años cuando empieza con este modo de vida de cautiverio. Y wow. Luego de ella haberse fugado, es que se conoce su historia y posteriormente se conocen historias de otras mujeres que fueron presuntamente víctimas de esta misma persona que hoy en día está detenida en el estado Aragua. Y bueno, es un caso bastante interesante que nosotros esperamos próximamente mostrarlo porque justamente en el mes de marzo de 2020, hace un año, se conoce esta realidad, ¿no? Esta otra manera de violencia de género que en este caso ha sido prolongada. Efectivamente, es algo que digamos explotó a raíz de eso porque fue casi al momento de lo que se conoció o se conoce como el inicio de la cuarentena, que hoy en día se ha mantenido y que estamos como que en ese proceso de ver cuándo termina la pandemia, el confinamiento, pero bueno, eso es otro tema. Pero se puede decir que es uno de los primeros hallazgos, por lo menos en estos últimos 2 años, que realmente ha sido de tan impacto. Y aún los que no se saben, porque tú mismo has dicho, Angélica, y el grupo de periodistas que, oye, hay casos que todavía no se han contabilizado porque también hay chicas, mujeres que no quieren comentar o no quieren expresarse debido a cierto miedo. Y eso es algo que también hay que rescatar, porque uno dice que se le puede atribuir completamente, ahorita lo habíamos dado unos pequeños atijos, pero vamos a comentarlo ya no tanto como periodistas, comunicadores que somos, Angélica, sino como personas. Podemos atribuirle este incremento de las prácticas a consecuencia de estos meses de confinamiento. Yo creo que sí, sin duda, porque ha pasado a nivel mundial. Tengo unos colegas que hicieron un trabajo en conjunto, que ahora mismo te voy a buscar el nombre en Instagram para que tengas conocimiento. Okay. Varios periodistas venezolanos que están en distintos países, Chile, México, Colombia, España, documentaron el tema de la violencia de género y los femicidios a nivel mundial. Y sin duda es eso, o sea, lo puede vivir uno mismo. Estando tanto tiempo confinado, de pronto no yendo al gimnasio, no yendo al trabajo, no yendo a la playa, no viendo con tanta frecuencia a tus amigos, a tus primos, a tu abuela, un ejemplo, puede la gente sentir como una frustración en medio del confinamiento y se incrementan como los roces a nivel interno, en lo que te decía la violencia intrafamiliar. Bueno, pero ¿por qué te comiste mi sopa? ¿Por qué agarraste eso? ¿Por qué te pusiste mi chola? Que es, o sea, yo inventando, ¿no? Okay. Pero sí se ha dado más violencia intrafamiliar y por ende más violencia de género. Incluso uno de los mensajes que hemos dicho en el programa de Rostros del Crimen es que, si bien es cierto que para muchas personas durante la pandemia se sienten más seguros en casa porque no van a tener el riesgo del COVID,
pues muchas mujeres de violencia de género, o sea, muchas víctimas de violencia de género están en mayor riesgo en confinamiento con sus agresores. Porque si, bueno, una posible víctima de violencia de género o una mujer que sea víctima de violencia de género, en algunos casos podía ir al trabajo, podía compartir con algunos amigos, es más difícil ahora estar más segura, ¿no? Claro, claro. Es algo que, digamos, está tan en boga porque uno pudiese comentar que, bueno, nada es perfecto en el mundo, las relaciones, digamos, familiares como de pareja también tiene sus momentos buenos o momentos bajos, entonces, bueno, que se llegue a este tipo de situaciones, bueno, es bastante lamentable, es algo que inclusive hay que repasarse para tratar de no ser parte de una estadística y seguir adelante con nuestras vidas, y más que, bueno, este momento de encierro no va a ser para siempre, eso lo hemos comentado en algunos episodios de este podcast. Pero bueno, Angélica, entrando más al tema más legal, ahorita dijimos que, bueno, existen, digamos, reglamentos y legislaciones que van a favor de que se eviten este tipo de casos. Pero, por ejemplo, en materia penal, que creo que este tema tú lo llevas tal cual periodista de sucesos, ¿qué tan diferente puede ser sentenciado, no, juzgado un hombre que ha cometido estos abusos, violaciones, como puede ser el gordo Matías, a uno que asesine a una mujer en nuestro país? ¿El trato es igual o puede ser diferente? Todo puede depender del juez, ¿no? O de la persona en este caso. Lamentablemente a veces algunos casos quedan impunes y eso hay que especificarlo. Qué bueno que me estás preguntando porque el artículo que te hacía referencia en donde se tipifica el delito de femicidio es específicamente el 57 y rectifico porque tenía la duda, pensaba que era el Código Penal, pero no, está tipificado en el 57 de la ley de la violencia contra la mujer. Déjame decirte exactamente el nombre. Adelante. Se llama, Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Okay. Ese es el nombre. Pero bueno, digamos que a veces pueden decir la ley contra la violencia a la mujer. Por supuesto, sí. ¿Okay? Y el artículo es el 57. Allí se dice que la causa de muerte de una mujer motivada por odio o desprecio a la condición de mujer incurre en este delito que será sancionado con penas entre 20 y 25 años de prisión. Eso es lo que establece la ley. Pero, pues nada, habría que ver realmente si la pena varía a más o menos años de prisión. Eso creo que va a depender mucho a veces de cómo se maneja el proceso. En algunos casos, pues los casos pueden estar viciados por parte de los abogados defensores, de los fiscales. Pero eso es lo que establece la ley, una pena de entre 20 y 25 años de prisión. Por supuesto, y es más lo que viene siendo la legislación, el marco jurídico venezolano, que digamos, bueno, ahorita podemos conversar un poquito de ello, que quizás esté un poco, no atrasado, sino que hay otros países que digamos han dado más la talla con respecto a esto. Te puedo hacer mención a algo que posiblemente ya estés al tanto, Angélica, que bueno, en Argentina, uno de los países que digamos está más adelantados a este tipo de protocolos y bueno, porque han habido bastantes casos notables, tanto personas de ese país como uno importante que no fue un feminicidio, pero fue un acoso bastante fuerte hacia una mujer venezolana, que es el caso del señor Garzón, que bueno, a través de lo que fue la manipulación y el uso de la posición de una empleada para cometer estos abusos sexuales y demás, bueno, y que más se diera la tentativa que una de las juezas no le estuviese a punto de darle la sentencia porque por diversas razones, realmente eso no lo manejo yo, pero es algo que digamos hay que ponerse a pensar. Sí, es como tú comentas, Rafael. Yo creo que a nivel mundial, o sea, a veces es como difícil llevar un balance de qué país está tomando más acciones o no en cuanto a la violencia de género, y sí te digo, o sea, no hay que a veces ser alarmistas o amarillistas o asegurar que Venezuela es el país que tiene más violencia de género. No es así. O sea, realmente, aunque de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, Venezuela está entre los 15 países, los principales 15 países con más femicidios en el mundo. Hay países como España, que pues la violencia contra la mujer es mucho más fuerte y desde las instituciones de ese país se hacen más campañas para hacerle frente a esta realidad, incluso en los medios de comunicación. Hay noticieros españoles que abren sus noticieros
con casos de femicidio, de violencia de género, con protestas, pero bueno, yo estoy en Venezuela y tengo que visibilizar los casos que están pasando acá y trato de enfocarme más que todo en los casos que pasan acá, porque no podemos ser indiferentes y decir como que no, bueno, ya, están ocurriendo muchos casos, es algo normal, no podemos normalizar la violencia. Así Hay mismo que no ver se puede. cómo se combate realmente esta violencia. Y en la medida en que haya organizaciones que estén dispuestas a colaborar y hacer de que estos casos sean reducidos en su máxima expresión, eso es un punto plus, pues algo que realmente hay que rescatar y que efectivamente tiene que mantener y darle apoyo desde la propia comunidad y la sociedad civil por parte de los miembros del Estado. Hacía mención, por ejemplo, el caso de Argentina, que tiene un poquito más de... Sí, de legislaciones más en favor de esto, más el último caso que me imagino que estarás al tanto de Úrsula Valijo, que bueno, hasta el propio presidente de Argentina, Pedro Alberto Fernández, anunció una creación de un comité sobre el abordaje de feminicidios, transvesticidios y transfemicidios, o sea, los diferentes tipos de género que existen en pro a todo lo que es el ámbito del homicidio. Pero en el caso venezolano, nosotros estamos, o la legislación, mejor dicho, del acoso a la mujer, el feminicidio o la violencia de género en sí, está, digamos, en su auge o se está desarrollando todavía. El tema de femicidios sí estamos como avanzando, o sea, realmente sí hay que reconocerlo. Ahora, estos términos de transfemicidio, acá en Venezuela todavía no. No. De hecho, la comunidad LGBT, en esos casos Venezuela, me atrevo a decir que es el país más atrasado, porque ya lo he hablado con expertos, como por ejemplo la exdiputada Tamara Adrián, que es transexual. Sí. Ella pues ha hecho estudios con las Naciones Unidas y con instancias internacionales y nosotros somos los más atrasados en defensa de los derechos a esas poblaciones. No manejo o no se maneja en Venezuela el término de transfemicidios, pero no se toman en cuenta estas minorías, que por lo general estos crímenes, más allá de yo llamarlo transfemicidio, que todavía en la legislación venezolana no está tipificado, son realmente crímenes de odio. Cuando tú matas, por ejemplo, aunque existan otras causas, normalmente una persona trans es asesinada por su condición de género y eso es considerado un crimen de odio. O como ocurrió en días anteriores en el barrio Santa Cruz del Este en Baruta, acá en Venezuela, mataron a un peluquero porque era gay. Entonces ya eso es un crimen de odio. Entonces eso también hay que hacer unos avances al respecto. No estaba al tanto de ese último caso, Angélica. Pero efectivamente, posiblemente sí lo hayan, pero también sea al igual que las mujeres. Así como también uno que otro hombre, que hay miedo, hay un estigma de hacer este tipo de denuncias. ¿Cómo me va a mirar la gente ahora? ¿Qué van a decir de mí? O sea, está como que esa cosa que no hace que la gente dé el paso. Es algo así. Totalmente, o sea, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Y bueno, hemos mencionado ya algunos entes, pero ¿cuáles han sido los que se han encargado así de proteger a las mujeres en Venezuela? ¿Y cuál ha sido el papel de ellos en los últimos meses? ¿Las instituciones? Sí, tanto públicas, privadas, ONGs. Muchísimas, hay muchísimas. O sea, aquí pensando, está la ONG Ámbar, está la ONG Caleidoscopio Humano, está el Observatorio Venezolano de la Violencia, que tiene investigadores a nivel regional, o sea, no únicamente el Observatorio Venezolano de la Violencia de todo el país, sino que hay investigadores en Bolívar, en Aragua, en Guárico, que investigan y monitorean el tema de la violencia a nivel local, ¿ok? Buenísimo. O, por ejemplo, hay muchas, o sea, está la misma INAMUJER, que es del Estado, que recibe, como te dije, denuncias las 24 horas. Ellos tienen su telefonía para recibir denuncias. Está la ONG Plafan, que ayuda también a las víctimas de violencia sexual, que también está ayudando en todo eso. Eso es algo que hay que rescatar bastante, que hay personas que están realmente trabajando para que este tipo de legislaciones se den. Aparte de lo que comentabas, también podemos mencionar al CEPAX, que bueno, ha estado como que muy persistente en comentar este tipo de casos. También, totalmente. Por supuesto. Sí, de CEPAX he entrevistado a Beatriz Borges. Es que son muchas, o sea, creo que ahorita nombrarlas se me pueden perder algunas, pero hay muchas organizaciones, estamos hablando de más organizaciones, más de 100 organizaciones de derechos humanos que están muy pendientes de algunos derechos humanos, que uno de los principales es el derecho a la vida, pero que además están pendientes
eso, de monitorear el tema de los femicidios y la violencia de género. Ok, ok. Y bueno, sí, tal cual lo que vienes comentando, Angélica, es algo que digamos hay que trabajarlo. No solamente las personas que lo están viviendo, sino que la propia sociedad civil tiene que ayudar a que estos estigmas, esta vista bastante peyorativa, digamos, vaya acabándose y que llegue un momento donde ya estos casos, si se llegan a dar, se puedan tratar con la más pluralidad, transparencia posible. Así que bueno, ya casi para terminar, porque el tiempo se está haciendo un poquito bastante corto, ¿qué recomendaciones nos puedes darle a aquellas mujeres, tú en posición como mujer, y que estén pasando por momentos así de depresión o ansiedad, ¿no? Por parte de hombres celosos, maltratadores? Sí. Mira, realmente hay que valorarse, es lo principal. Es muy fácil decir, valórate si las mujeres tienen miedo, pero hay que pedir apoyo a todas estas instituciones. O sea, si estas mujeres tienen acceso a meterse en internet y van a encontrar los números de INAMujer, de CEPAS, CECOFODAP es otra organización, pero para niños, niñas y adolescentes, de tantas instituciones que están tomando estas denuncias. Pueden ir a las instancias, aunque a veces denunciar no es suficiente, pero hay que denunciar, hay que visibilizar los derechos y sobre todo hay que recalcarlo, hay que valorar. Yo creo que estas mujeres, de tanto escuchar estas campañas en medios, pues logran tener en cuenta que sí vale la pena denunciar o pedir ayuda. Si sabes que estás siendo víctima de violencia física y verbal por parte de tu pareja o por parte de alguien allegado a ti, no sigas en ese espacio, trata la manera de buscar irte a otro lugar, porque hemos visto que estas mujeres que son víctimas de violencia física, verbal y psicológica, pues terminan siendo asesinadas en algún momento por sus agresores. Entonces, lo que hay que evitar es ser parte, en este caso, de las estadísticas. Y como te digo, aunque a veces se llevan las contabilizaciones de las estadísticas, trato de no verlas como cifras, porque puedes decir, sí, bueno, entre enero y febrero, de acuerdo con el Observatorio de Femicidios, se registraron 43 casos. Trato de verlo siempre por los nombres, o sea, hay una historia detrás de esa cifra. Entonces, lo que hay que tratar es de visibilizar esos casos. Mejor dicho, imposible, Angélica, porque es algo que, digamos, hay que hacer una reflexión tanto a las personas que seamos ajenas, no estemos pasando por situaciones, digamos, cercanas de un familiar que esté pasando por abuso o que haya lastimosamente sido víctima de un homicidio, o algo así, que hay que avanzar tanto como sociedad para poder, digamos, dejar de lado y que ya podamos hablar de otro tipo de asuntos en marco al tema de la legislación venezolana, pues no quedarnos en el mismo círculo de que las mujeres no quieren denunciar porque puedan ser después maltratadas, juzgadas, no por parte también del agresor, como las amistades, el grupo social que envuelve al propio agresor, así como también el lado contrario, el otro polo, los hombres que son víctimas de abuso femenino, por decirlo de alguna forma, y que por el mismo hecho de ser hombres, que tienen que ser como que los que están allí en el pendientes de activos y que sean víctimas de este tipo de acoso por parte de sus parejas. Bueno, este estigma bastante negativo de el hombre poco hombre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es algo que, digamos, hay que trabajar. Mencionaste que no hay que dejar tanto el punto de lo que son los números, las cifras, porque las cifras, digamos, también pueden politizar no tanto, sino tergiversar, manipular el propio sentimiento. No, creo que no me expliqué bien. A ver, no es no tergiversar, sino que las cifras son una realidad. Claro, pero por supuesto. Lo que quiero comentarte y a las personas que están escuchando esta entrevista es que más allá de las cifras hay una historia. O sea, no hay que verlas como cifras. Eran personas, eran posibles profesionales o personas que le iban a aportar a nuestra sociedad, que tenían hijos, que tenían padres, que tenían madres, que tenían amigos. O sea, a eso es lo que yo trato. Y sobre todo siempre pienso que más allá de estas cifras, pues siempre hay más, siempre son subregistros, porque lo que no se denuncia o lo que no se conoce en prensa no existe. Y resulta que sí hay otros casos de mujeres que no denuncian por miedo, que están siendo víctimas de violencia, o mujeres que son asesinadas, y a lo mejor si ese caso no llega a la prensa o a alguna organización no gubernamental, pues no se va a conocer.
Entonces hay más que las estadísticas que se dicen. En la mayoría de los casos son subregistros. Por supuesto, y sí, bueno, no entendí un poco tu punto, pero ya ahorita que lo acabas de explicar está más que claro, porque es eso, pues. Hay que darse a valer y que a fin de cuentas lo que uno mismo está pasando en el ámbito personal y demás no puede ser más que todo para un posible caso de femicidio a largo plazo, o inclusive porque también no a corto plazo. Pero bueno, más bien incentivamos a las mujeres o personas que estén escuchando, viendo este podcast a través de, bueno, lo que es el portal de YouTube Cosas para Contar, o en los formatos de audio Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, todos ellos Cosas para Contar, así como también Anchor, Cosas para Contar respectivamente, que si están viendo esto o escuchándolo, que bueno, exprésense y no tengan miedo a poder opinar y realmente expresarse lo que están padeciendo, porque efectivamente, lo hablamos Angélica y yo hace unos minutos, la pandemia también ayudó a que estos casos de violencia también incrementaran, porque bueno, es un cambio de paradigma bastante fuerte en el ámbito nacional, porque también en el mundo se han dado este tipo de casos. Pero bueno, es algo que hay que seguir trabajando. Sí, sí. No sé si tienes algún comentario final, Angélica. No, bueno, eso. O sea, yo creo que espacios como este que estamos teniendo contigo, Rafael, hay que siempre debatirlo y analizar, ver qué está pasando y qué se puede hacer. En este caso, bueno, desde las relaciones interpersonales en la familia, fomentar el respeto, respetar los espacios. Yo por lo menos vivo con mi esposo y trato de respetar sus espacios cuando él está viendo su fútbol, que él disfrute con su fútbol. Yo trato de hacer mis ejercicios aparte por el balcón. O sea, hay que tener los espacios porque a veces estamos muy confinados. Claro. Y bueno, en el caso de las familias grandes, promover el respeto y la convivencia para evitar crímenes o violencia intrafamiliar, como se ha estado ocurriendo y registrando durante la pandemia. Efectivamente, entonces bueno, este sería ya el final de esta entrega. Recuerden que nos pueden seguir, aparte de nuestras plataformas, en lo que es Instagram, en el canal oficial Cosas para Contar PDC, así como también los formatos de Twitter e Instagram de mis cuentas personales, Rafa.m03 en Instagram y M03Rafa en Twitter. Angélica, ya mencionaste ahí por debajito, pero igual te doy nuevamente la posibilidad para que expreses tus redes sociales. ¿Por dónde te podemos seguir? Ok, sí, mi cuenta en Twitter es @AngélicaReport y en Instagram @AngélicaReport. Por allí trato de comentar el trabajo que voy desarrollando. Buenísimo. Y bueno, en esta entrega estuvimos con Angélica Lugo, periodista especialista en el área de sucesos, ancla host de televisión del canal Televen Rostros del Crimen, el programa que ella está llevando y que siempre va a estar pendiente de este tipo de sucesos en el ámbito nacional y también, ¿por qué no?, el internacional. Así que bueno, este será el final. Nos veremos la semana que viene. Si bueno, el coronavirus, la pandemia, y si no se siguen dando este tipo de casos o las mujeres y hombres vayan a denunciar y esto se termine de erradicar, nos lo vayan a permitir. Así que bueno, nos veremos la semana que viene y hasta luego.